pues vamos en esta mañana a la parte de sembrar la palabra del Señor, la tierra. Jesús dijo, los campos ya están listos para la siega. Me imagino que ya están los campos listos para la siega. Y en esta mañana pues vamos a tener oportunidad, pues eso de todos juntos, adentrarnos una vez más en la palabra del Señor, que en definitiva es la que redarguye, la que anima, la que exhorta, la que levanta, la que anima, el poder de la palabra. Porque la palabra de Dios no es un libro simplemente impreso con unas letras y con 66 libros, sino que la palabra del Señor es mucho más. Es eso, la palabra de Dios inspirada por su Espíritu Santo, y cuando nos acercamos a ella en oración y pidiendo a Dios que nos hable a través de ella, pues el Señor así lo hace. Bien, antes de comenzar a predicar, porque hoy vamos a estar en Juan 4, del 39 al 42, vamos a leer esos versículos y con esos versículos vamos a tener suficiente en esta mañana para hablar de un tema titulado Los primeros frutos de Samaria. Todos vemos en la palabra del Señor cómo Felipe y otros discípulos predican en Samaria cuando la obra ya estaba hecha, pero la obra hay que hacerla. Es muy fácil recoger los frutos de otros, pero lo importante es estar ahí cuando hay que sembrar para después recoger, ¿verdad? Toda causa tiene un efecto. En cierta ocasión los discípulos pescaron, pero hubo una causa. La causa fue que Jesús le dijo hacia dónde tenían que echar las redes y la consecuencia fue la pesca. Josué pudo conquistar Jericó y las murallas cayeron. Ese fue el efecto. Pero hubo una causa, que Josué obedeció las órdenes de Dios con respecto a lo que tenía que hacer. Naamán fue sano de una lepra que le tenía amargado a aquel general. Ese fue el efecto, la sanidad. ¿Cuál fue la causa? Que obedeció a Dios y se sumergió 7 veces en el río Jordán. Por lo tanto, no esperemos conseguir efectos sin causa. Si queremos el efecto de una vida cambiada, si queremos el efecto de una vida transformada, si queremos respuesta a muchas de las cosas, lógicamente tenemos que ir y provocar esa causa. ¿Cuál fue el efecto de esta ciudad? Que se convirtieron muchos samaritanos. La causa, la que vamos a ver en esta mañana. Hubo todo un trabajo. No fue fácil entrar en Cartagena en el año 80 en Lo Campano, cuando nos dirigimos ahí un grupo de hermanos a predicar el Evangelio. ¿Quién se atreve a ir a Los Campanos a predicar el Evangelio, verdad? Y 40 años después allí hay una obra y hermanos y hermanas que se reúnen cada día y ahora lo están haciendo, o no sé si tienen el culto por la tarde los hermanos, pero todo trabajo tiene un beneficio y toda causa tiene un efecto. Y el Señor hizo aquí una labor maravillosa, que fue la de predicar, la de desviarse del camino, parar en Sicar, tener un diálogo con una samaritana que llevamos ya 4 semanas con este diálogo, para que veáis lo que da un diálogo entre Cristo y una persona. Da para mucho. Hablar un minuto con Jesús, eso tiene que ser una maravilla, eso da para mucho. Y aquí nos ha dado para mucho. Hoy vamos a ver precisamente eso, los primeros frutos que se pudieron recoger en aquella región de Samaria. Dice así Juan en el capítulo 4, versículos del 39 al 42. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de él, muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Qué fácil, aquí se nos da todo hecho. Qué sencillo. Si fuera así de sencillo, llegar a un lugar, predicas y se convierte mucha gente, pero no es la realidad. ¿Verdad que no es la realidad? Llevamos detrás del vecino del quinto 18 años diciendo que Cristo vive y no viene al culto ni de broma. Esa es la realidad, esa es nuestra realidad. Y constantemente hablamos del Señor, incluso personas que están viviendo años y años y todavía quizás no han experimentado el nuevo nacimiento.
Claro, no vamos a buscar culpables, porque no se trata de buscar culpables, se trata de anunciar el Evangelio y ver a la luz de las Escrituras cómo lo hacía Jesús, y los que amamos al Señor, pues intentar imitar a Cristo para que se produzcan estos frutos. Es cierto que hay hermanos ahora mismo trabajando por toda la faz de la tierra. Hay cantidad de obras sociales, de obras cristianas, de misioneros, que es una cosa que hablaremos en su momento, porque creo que nuestra iglesia también debe de ser misionera y enviar personas a que prediquen el Evangelio. Y no lo digo porque mi niña fuera a Mozambique, a veces uno no tiene autoridad porque como tiene familiares involucrados, y ayer hablamos del nepotismo, no se trata de eso. Se trata de que la iglesia debe de tener evangelismo y misioneros y estudio bíblico y culto, y bueno, muchas cosas. Y el Señor tiene que seguir levantando en esta ciudad, en esta iglesia, en las distintas iglesias, pues hombres y mujeres que lleven a cabo muchísimas funciones, porque todos somos parte del cuerpo de Cristo y todos podemos hacer algo. Bien, hoy, con estos versículos que acabamos de leer, llegamos al final de esta maravillosa historia que en exclusiva, la exclusiva la tiene Juan. Eso como el que da una exclusiva publicitaria. Voy a dar la exclusiva y en las primeras planas del periódico aparece la exclusiva. Pues Juan, en su Evangelio, cuenta una historia que es única, exclusiva. Bueno, única, hay muchas historias, pero esta es exclusiva. Y es exclusiva de Juan, porque ni Mateo, ni Marcos, ni Lucas, Juan solamente habla del tema de esta señora. Y después de un paréntesis, ¿por qué me refiero a paréntesis? Porque mientras que ella sale corriendo a Samaria, a Sicar, porque Samaria es la región, al pueblo, a decir, mira lo que este hombre me ha dicho, y no ha fallado en ni una, este tiene que ser el Mesías. Los discípulos regresan de aquella compra en la que se fueron hace 3 semanas de nuestra predicación y se asombraron cuando vieron la situación. Y ahí Jesús fue cuando les dice, ya los campos están listos para la siega. Nosotros estamos esperando que el campo ya está listo. Si simplemente hay que salir y recolectar la uva ya madura antes de que se caiga del árbol. Pero realmente salimos, cuando hablo de salir, estamos haciéndolo, no es un juicio, estamos predicando el Evangelio, porque si el fruto está listo para la siega, alguien tendrá que recogerlo. No dejemos a ninguna ONG que lo haga, porque no es misión de las ONG, de Greenpeace, ni de la Cruz Roja, no. Es del pueblo de Cristo el que tiene que ir a recoger el fruto cuando ya está maduro, anunciando el Evangelio de salvación. Sin avergonzarnos de que somos cristianos. No debemos de avergonzarnos. Bueno, Cristo, ¿cómo se va a avergonzar si Él era el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo y Él vino como Salvador a rescatar? Bien, pues después de este pequeño paréntesis donde Jesús dialoga con los discípulos, Juan, el apóstol, sigue escribiendo y de nuevo nos engancha a la historia de la samaritana para concluirla y ya pues seguiremos con otras historias y otros eventos que llevó a cabo nuestro Señor, para ver el desenlace maravilloso de esta mujer. Quizá los que, como lo estoy haciendo de forma sistemática, los que no conocen lo que hemos predicado anteriormente, pues es la historia de Jesús que se sienta en aquel pozo con la misión de esperar a una señora a la cual le dice, pues, cuál es su necesidad, le señala su pecado, él se declara el Mesías, ella cree, ella predica y la gente se convierte, ¿verdad? Final de película feliz. Pero parece ser que nuestras películas no son tan felices. Y llevamos años y años orando por familiares, por amigos, por personas a las que les hemos predicado. Personas que vienen y que se van. Y estamos ya cansados, ¿verdad?, de las iglesias de puertas giratorias. ¿Os acordáis de aquellas puertas? En Cartagena había un banco donde la puerta esa giratoria que entra. Pues la puerta giratoria que salen por un sitio y entran por otro. La puerta giratoria. Y el Señor ya quiere que entren, no hablo del local, que entren a su presencia y que ya se queden con Él para siempre, sin dar vueltas. Vamos a entenderlo. Las palabras que Jesús dijo un poquito antes, en Juan 4:35, 4 versículos antes de lo que hemos leído, Jesús le está diciendo a los discípulos las siguientes palabras. Alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Otra traducción dicen listos, otra traducción dicen maduros. Si ya el campo y el fruto está maduro, pues me imagino
que cualquier dueño de una finca que tiene, bueno, o lo hace él y la familia, o contrata trabajadores para hacer el esfuerzo de agachar el lomo y recoger. Y esto, perdonad que lo diga, pero creo que debemos de entenderlo. Jesús hizo un milagro maravilloso, el de los panes y los peces. Todos lo conocemos. Y yo estoy seguro que si todos los que estamos aquí hubiéramos estado presentes en aquel milagro, habríamos disfrutado de ver cómo se recogían panes y peces. Cestas llenas, ¿verdad? Los más emocionales, aleluya, gloria a Dios. Ay, wow. Después están los más razonadores de otra manera. Uy, ¿cómo es posible? Pero no, ¿cómo? Vamos a analizar la situación. Cada uno se expresa pues como es. Pero daros cuenta que 4 o 5 mil personas comieron, se saciaron, se largaron a su casa. ¿Y cuántos se quedaron allí? 12 personas a agachar el lomo y recoger lo que sobró de las 12 cestas llenas. Entonces, la obra de Cristo no solamente es de 12, la obra de Cristo son de los 5.000 que se alimentaron. Cualquier persona que se alimenta del Señor, cualquier persona que está recibiendo el gozo del Señor, debe de seguir agachándose y servir y responsabilizarse en la obra del Señor. No podemos estar toda la vida asistiendo al teatro evangélico a esperar que se abra el telón y decir qué bien o qué mal, porque eso nos permite juzgar. Pero mientras que estamos recogiendo los panes y los peces que sobraron del gran milagro, no vamos a quejarnos. La queja deja de salir de nuestros labios cuando servimos al Señor a tiempo completo. Podemos hacerlo a tiempo completo. Bien, pues estas palabras que el Señor dice en el 35 era un preludio profético que anunciaba que la gran obra de salvación estaba a punto de ocurrir en esa ciudad concretamente, en Sicar, en la región de Samaria. No me ha dado tiempo esta mañana porque estuve preparándolo, el estudio juntamente con esto, de haber hablado un poco del avivamiento de Gales y cómo han ocurrido todos los avivamientos a lo largo de la historia. De nuevo, dos perspectivas distintas sobre lo que es un avivamiento. Hay cristianos que piensan que un avivamiento es llenar un estadio con 40.000 cristianos y que ocurran milagros. No, un avivamiento empieza siempre con arrepentimiento, con cambio de actitud, con renunciar al pecado, y entonces el Señor aviva, lógicamente. El Señor aviva la llama. Eso tenéis que leer historia de la Iglesia a lo largo de los últimos siglos. Juan Wesley, en una fábrica, predicando el Evangelio, todos los trabajadores cayeron de rodillas y se convirtieron a Cristo. ¡Oh! Y en la Iglesia dice, amén, gloria a Dios. Bueno, pero un avivamiento es cuando hay disposición en el corazón. Pero hay disposición, pero si aún en nuestras propias iglesias no hay disposición a servirle, ¿cómo va a haber disposición en los corazones? La gente tiene que ver que realmente algo ha ocurrido en nuestra vida, hay una causa, y el efecto es salir fuera como la samaritana, es decir, que he conocido a Cristo. Cartagena, que he conocido a Cristo. Papá, que he conocido a Cristo. Si realmente le has conocido. Porque si no lo decimos, porque no lo hemos conocido. Porque nos avergonzamos. Y el que no se avergüenza de Cristo lo predica. Y el que no se... Hombre, no vamos a ir corriendo y gritando y chillando por las calles. No hablo de eso. Hablo de hacer lo que la samaritana, en ese, primer amor, se dio cuenta un enemigo de raza y además que la amaba y que le hizo ver todo lo que había hecho y que encima la perdonaba. Se declara y ella decide creerle. La fe es una decisión. Puedes escuchar 300.000 cultos y estar yendo 20. No. Se trata, decido creer en ti, decídelo hoy. Para que puedas apuntarlo en tu Biblia. Hoy, 30 de marzo de 2025, decido seguir a Cristo. Ya está. Lo decido. No esperes a ver ningún milagro ni ningún avivamiento. Si lo hay, mucho mejor. Simplemente créele a Él. Muchos de los samaritanos, sigo en esta mañana, muchos de aquella ciudad creyeron en él. Muchos, no dice todos, Siempre hay alguien que no cree, lo sabemos. Muchos. En ese momento, ellos no sabían lo suficiente como para confiar en aquel Jesús que se había sentado en aquel pozo y había tenido simplemente un diálogo con aquella mujer. No sabían nada de él, no sabían nada de la obra en la cruz, pero podían creer en él como el Mesías. Creyeron primeramente por la palabra de la mujer. ¿Cómo cree la gente? Primeramente porque les hemos predicado.
A mí me predicó Miguel López un día, me vio en la calle y me dijo: Domingo, ¿dónde vas? Que tengo una buena noticia para ti. ¿Tú no sabes que Dios se hizo hombre en la figura de Cristo y murió por ti en la cruz del Calvario? Esa es la primera parte. Después vino la segunda, que ahora la vamos a hablar de la segunda. Ellos creyeron, los samaritanos, por la palabra de ella. Y porque era una mujer que se escondía, que no salía, era una mujer promiscua, que tenía muchas relaciones con muchos hombres. Ella salía a una hora introspectiva para coger agua porque le daba vergüenza que la juzgaran en el pueblo. Y ese día se le quita toda la vergüenza. Y va casa por casa y va por las calles pregonando que ha conocido al Mesías. Porque los samaritanos conocían y sabían por las Escrituras que había de venir el Mesías. Me dijo todo lo que he hecho. Eso es lo que ella dice. Me dijo todo lo que he hecho. Bueno, la creyeron. La mujer estaba sorprendida, no solo de que Jesús conociera hechos de su vida, sino también estaba sorprendida que a pesar de todo eso, pues que él podía amarla conociendo su pasado tan promiscuo. ¿Cuántas veces nosotros pues tememos de que si alguien sabe todo lo que hemos hecho, quizá deje de amarnos? En función del pecado que cada uno ha cometido, cada uno tenemos un pasado. Y hay personas que a lo mejor nos importa más el pasado que a otros, porque otros quizás estáis dentro de la normalidad. Pero ¿cómo desde un púlpito se van a predicar ciertos pecados? ¿Os dais cuenta? Porque hay pecados sociales, pecados culturales y pecados de todo tipo. Pero no tenemos que avergonzarnos, porque la palabra del Señor lo dice: esto erais algunos de vosotros. Y la samaritana no se avergonzó. Podrían haberla insultado. Alguno quizás la insultaría. Ya déjate, ya estás desvariando. Ya estás desvariando. Me ha dicho todo lo que he hecho. Me ha dicho todo lo que he hecho. Podemos imaginarnos por un momento aquella ciudad de Sicar, la multitud de samaritanos, la mujer por las calles. Jesús, lógicamente, entra en la ciudad. De hecho, le invitan a que se quede 48 horas. Pues quédate con nosotros. Quédate con nosotros. Pero cuando la gente escucha el evangelio que predicamos cada domingo, después se pone a buscar en su casa a Jesús. Por la noche se dirige a Cristo en oración diciéndole: Señor, acabo de escuchar tu mensaje, me lo ha predicado Pepe, Domingo, Antonio, Luis, Antonia, me da igual, pero ahora quiero hablar contigo. Esa es la segunda parte. Lo importante no es que escuches el evangelio, sino que hables con aquel que murió en la cruz del Calvario por ti, que te dirijas a él, que le preguntes. Y eso hicieron los samaritanos durante 2 días, preguntarle y preguntarle y preguntarle y preguntarle. Tuvieron horas y horas. No sé si dormirían en esos 2 días, porque había mucha expectación con la figura de Cristo. Pues yo me imagino a esa multitud de samaritanos que se veían a lo lejos desde el pozo, porque el pozo de Jacob estaba a la afuera de la ciudad, ahí en las colinas de Samaria, corriendo hacia Jesús. ¿Hacia dónde? Hacia la fuente de agua viva, que él ya lo había dicho. Y el ser humano necesita correr, no hacia la religión, hacia Cristo. Hacia Cristo, hacia la fuente de agua viva. A ese lugar debe de correr el ser humano. Ciertamente Jesús tenía razón con las palabras del 35. Los campos ya están listos para la siega. Con esto va a quedar claro una cosa: el carácter universal que tiene el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Ya no es para unos pocos, ya no es para un pueblo escogido, ya es para el universo en general. Y él no hace distinción ni de sexo, era una mujer, ni de nacionalidad, era de Samaria, pueblo enemigo, ni de raza, ni de clase social. Le daba igual. Ahí Dios rompe todo tipo de barreras. Ya lo predicamos hace ya como 3 semanas. Hoy, al terminar, un breve resumen de un par de minutos para que entendamos todo el mensaje que hemos ido dando a lo largo de esta semana. Los primeros frutos de Samaria. Voy viendo algunos apartadicos en esta mañana para ir entendiendo. Los primeros frutos de Samaria. Muchos de los samaritanos creyeron. Creo que lo conté, pero hace tiempo hicimos una campaña en Barcelona. Bueno, fue en el año 93 o 94. Hicimos una campaña en Barcelona de 4 o 5 mil personas y no hubo ni una conversión. Y yo me pongo a pensar, digo, hemos gastado entre todas las iglesias, entonces formaba parte de un equipo para organizar eventos así a nivel nacional y increíble. Una deuda de mucho dinero,
de más de 30 o 40.000 euros. Atraer músicos, predicadores de fuera. El Evangelio fue predicado de forma magistral. Claro, nosotros llamamos conversión a que alguien pase al frente y oremos por él, pero quizá el Evangelio penetró y no sabemos lo que ocurrió después. Digo que aparentemente nadie dio su paso de fe. Claro, las comparaciones son odiosas, pero yo leo la palabra y digo, qué maravilloso lo que ocurría en este primer siglo de la era cristiana, y queremos que esto volviera a repetirse. No podemos culparnos que estamos haciendo algo mal, pero sí podemos ajustarnos un poquito más con la palabra e intentar que el Evangelio fluya de una forma natural. Porque hay muchas cosas que han entorpecido a lo largo de los siglos que esto ocurra. Nos hemos dividido en distintos grupos, distintas iglesias, distintas denominaciones, distintos puntos de vista, distintas doctrinas, no sé. Y quizá eso ha diluido un poco el mensaje principal del Evangelio: correr hacia Cristo, hacia la fuente de agua viva. Muchos creyeron en Jesucristo, y sobre todo después del testimonio de la mujer. Muchos decidieron ir al encuentro. ¿Cómo que ha dicho? Sí, que me lo ha adivinado, que me ha dicho si tengo marido, y le he dicho, y me ha dicho que he tenido 5 y el que tengo, el sexto, tampoco. Y eso como... ¿Y cómo se atrevía esa mujer a hablar así a sus vecinos? Si antes se escondía de ellos, porque algo había ocurrido en la vida. ¿Os dais cuenta que cuando llega un vendedor, hay personas que tienen un arte para vender? ¿Sabéis por qué? Porque cree en su producto. El que no vende nada es porque no cree en su producto y no vende nada. Tú puedes vender a Cristo, está fea la palabra vender. Tú puedes predicar a Cristo si crees en Él, si lo vives. Cuando en una clase un profesor vibra y da una clase magistral, los niños están así con la boca abierta. Pero cuando aburre, los críos se duermen. ¿Por qué cuando escucharon a Jesús hablar decías que da gusto escucharle? Porque este no habla como los escribas y los fariseos, que la gente se queda dormida así en la iglesia. Este predica de una manera distinta. Cuando abre la boca Jesús, algo pasa, algo ocurre. Por el camino de Maús, con 2 discípulos. Sí, es que no has oído lo que ha pasado en Jerusalén y no saben que era Jesús. Y sí, pues fíjate, nuestro Cristo, y lo han matado y triste. Y cuando ya reconocieron que era Cristo al partir el pan, dicen, porque esto no lo pone la palabra, porque le vieron las marcas de los clavos cuando partió el pan y dijeron, Rabí, maestro, dice, con razón ardía nuestro corazón cuando íbamos por el camino de Maús. Con Cristo siempre arde el corazón. Si no te arde el corazón, no estás enamorado de Cristo, te arde el corazón, vibras por Cristo. Salgamos rápidamente no sé, pues del costumbrismo, de la rutina, y vamos a estar con Cristo, vamos a sentir esos ríos. El que cree en mí, como dice la Escritura, por su interior correrán ríos de agua viva. Es que lo dice la palabra, y no hablo de emociones, hablo de una cosa más profunda, que es de ese encuentro íntimo, de ese enamoramiento con el Señor Jesús. Y esta mujer lo logra por la fluidez de sus palabras, con qué alegría lo cuenta, con qué seguridad lo cuenta, que imagínate que se lo creen, pero ellos creen la palabra de la mujer, pero terminan corroborándola, invitando a aquel del que él dice que es el Mesías en su casa 2 días. Ahora vamos a comprobar que lo que dice esta mujer es cierto. Oye, lo creemos, lo dice con mucho aplomo, esta persona predica con mucha seguridad. Pues si estás escuchando el Evangelio en esta mañana y dices, ¡oh, qué bien predica! No hablo de mí, ¡uy, qué bien! Pues corre a casa, ponte de rodillas, habla con el maestro, pregúntale al Señor y que Él te lo confirme. Porque nosotros solamente somos antorchas, pero la luz del mundo es Cristo. La luz es Él. Nosotros somos portadores del Evangelio, simplemente mensajeros. Pero Cristo te va a dar la respuesta. Hazlo esta noche. Mi padre fue el testimonio que tiene. Señor, si realmente existe, yo no creo, no he creído nunca en nada, ni sé si tú existes o no existes. Lo puso a prueba y Dios le respondió. Y Dios le respondió y dijo, realmente Jesucristo es el Salvador de mi vida. Porque se dirigió al Maestro. Dirígete al Maestro si has escuchado el mensaje de salvación y solamente vives de la emoción de cada domingo. No, tienes que vivir de la llenura diaria porque te acercas al Maestro. Eso es lo que va a nutrir tu vida. Eso es lo que realmente va a llenar el depósito de tu vida para que estés feliz el resto de tu tiempo. Si somos justos, vamos a ser justos, porque a veces dentro de la Biblia, muchas personas dicen, es que la Biblia es muy machista. Bueno, yo a veces también lo veo así, pero bueno, no quiero ahí meterme en camisa de 11 varas.
El primer misionero enviado a Samaria fue una mujer. El primer misionero de Samaria, una mujer. Claro que creo que por supuesto, yo sí creo en eso, lo siento mucho. Y fue ella la que puso los primeros cimientos de lo que un día llegaría a convertirse en la iglesia de Samaria. Dios la utiliza a ella, ¿por qué? Porque Dios es soberano. Y puede utilizar, si utilizó una burra, que lo veremos en Números, utilizó una burra con Balaam. Y no estoy comparando a una mujer con una burra, Dios mío, no estoy diciendo eso. Que Dios... No, Dios utiliza, si vosotros os calláis, que dice la Biblia, las piedras hablarían. Y nosotros hacemos unas distinciones que el Señor no las hace. ¿Por qué? Porque estamos más pendientes de la religión, de lo que dice este texto según el original y nos liamos de una manera. Y tenemos que dedicar tiempo en la Biblia a alimentar la razón, pero alimentar la adoración cuando estamos alabándole y entrar en su presencia. No os quedéis más en el atrio en cada culto, que nos quedamos en el patio con los ojos abiertos. Que aquí está la presencia de Dios cada mañana a las 11 y podemos sentir su presencia y entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué te quedas en la puerta del atrio? Si hay más, hay mucho más. Es como el que va a una boda. ¿Sabéis lo que es el cóctel de recepción en una boda? Pero es que después del cóctel está la comida. Así que en el Señor no solamente hay cóctel de recepción, hay comida. Y comida en abundancia. En la casa del Padre hay abundancia de comida. No nos conformemos con las migajas. Hay mucho más que el Señor tiene para nosotros. Muchos fueron los que creyeron en aquel día. Y que bastó el testimonio de una mujer. No fue necesario hacer culto de milagros. Eso se lleva mucho en las redes sociales. Mañana en Barcelona viene fulanito de tal, desde tal país, con culto de milagros. Mira, y aunque sea cierto y haya milagros porque Dios puede hacerlo, ¿y qué? ¿Y qué? Voy a ese culto a remover mi emoción y decir, ¡ay, qué maravilloso! Un paralítico andando. ¡Ay, qué maravilloso! Un ciego viendo. Y el Señor dice, pero es que la salvación no es porque veas un paralítico andar, la salvación es porque tú te arrepientas de tus pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. No busques más emociones, busca a Cristo. Acércate a Él, a su palabra. Es la única forma, no hay otra. Solo bastó el testimonio, no un culto de milagros, como he dicho. Y eso que nos muestra que en ese pueblo concretamente había una gran necesidad espiritual. ¿Y vosotros pensáis que en el siglo XXI, aquí en la barriada de San Antón donde estamos, no hay necesidad espiritual entre nuestros vecinos? ¿No hay necesidad espiritual los vecinos que viven aquí en los pisos de arriba? ¿La gente con la que os cruzáis todos los días? ¿Pensáis que no hay necesidad espiritual en el mundo? Claro, muchísima necesidad espiritual. Muchísima necesidad espiritual. Hay tanta gente, lo tengo aquí anotado. Solo tienen que reconocer una cosa, que tienen necesidad. Porque solamente el que se siente enfermo es el que acude al médico. Si no, no acude al médico. Bueno, o no va si tiene miedo, que es mi caso. Tienen que reconocer su necesidad y acudir a Jesús. Y ellos reconocieron, muchos, no todos, muchos reconocieron su necesidad y entonces invitaron al Maestro a casa. Invita a Jesús a tu casa. No 2 días, como los samaritanos. Invítale para siempre. Hasta ese día en que ya se pare de latir este músculo de aquí y nos vayamos para estar delante de su presencia. Jesús, repito, los campos ya están listos para la siega. Y muchas personas están listas, muchas. Hay muchas personas que están listas para creer. Solo necesitan que alguien les predique la palabra. Ya está. Algunos, no todos. Muchos ya están preparados para que tú vayas, les prediques e inmediatamente se convierten. De la misma manera que la mujer samaritana en aquel pueblo. Pablo lo dijo en este texto, para no repetir más lo mismo. Romanos 10, versículos 14 y 15, dice así la palabra. Romanos 10, 14 y 15. Así de esta manera lo dice Pablo cuando escribe esta carta a los romanos, allí de la península itálica. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Como que, Señor, llena la iglesia. Pues predica. Es como si tú vas a una celebración. Oye, no ha venido. ¿Ha invitado a esta persona? Pues ¿cómo va a venir? Tendrás que invitarla. Tendrás que decirle que hay un Cristo y que hay un lugar donde se predica de Cristo. Invítalo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? Si nunca ¿Cómo van a creer si no han oído nunca el mensaje? ¿Y cómo oirán
sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas, buenas noticias. ¿Y qué mejor noticia que cuando mueras vas a ir a la presencia de Dios por una eternidad? Ni que te toque la lotería, ni que tengas felicidad, ni que todo te salga bien, eso no vale para nada. Ni que cumplas con tu rito religioso, no vale para nada, no. Lo único que sirve es que un día tenemos que cerrar nuestros ojos y abrirlos delante del Padre. Y eso es una realidad. Y de aquí a 100 años, todos los que estamos aquí ya, eso lo habremos experimentado. De aquí a 100 años, estos calvos. ¿No es un refrán que se dice? Pues más cierto que la vida misma. Hay gente que no cree, yo digo, bueno, es que aunque no crea, la incredulidad del ser humano no anula la existencia de Dios. La incredulidad del ser humano no anula que lo que estamos diciendo sea cierto. No creo, es lo mismo. Yo dice, bueno, el que no crea no va a cambiar lo que va a ocurrir. No va a cambiar porque Dios tiene un plan con esta humanidad. Mira, si hay un privilegio grande, para el que predica, no hablo de pastorado, si hay un privilegio grande para el predicador, y predicadores aquí somos todos, porque todos hemos hablado, predicar es hablar ¿de acuerdo? Si hay un privilegio grande en ser predicador de la palabra de Dios, es que puedes llevar esperanza a las personas necesitadas y le estás ofreciendo el salvavidas, y muchos rechazan precisamente aquello que necesitan. En el puerto ocurrió, si alguien se cae al agua y le tiras un salvavidas, ¿verdad? ¡Qué maravilla! No se puede salvar, si no sabe nadar se ahoga. Tenemos que echar muchos salvavidas porque hay gente que se está ahogando en sus miserias, en su pecado, Ahora mismo hay muchos problemas. Mi hija me lo decía, yo no me lo creía. Hasta que el otro día en una junta de evaluación en el instituto, que había más de 50 niños en un instituto de 1.100 alumnos con problemas mentales. Están en salud mental aquí en el puerto. Pero ¿cómo esas mentes no tienen ilusión de vivir? Sus vidas están vacías. Es que mi vida no tiene sentido, le he oído decir a un niño con 9 años. Pero ¿cómo es posible que un niño de 9 años diga que su vida no tiene sentido? Es que sin Cristo la vida no tiene sentido. No tiene sentido. Nosotros quizás le hemos buscado otro sentido, hacer lo que hace todo el mundo, nacer, crecer, multiplicarnos y morirnos. Pero hay mucho más. La única pieza que le va a dar satisfacción a tu vida, y lo voy a repetir hasta llenar la congregación con esta palabra, es Jesucristo, el Hijo de Dios. Él tiene poder para cambiar cualquier vida. Por lo tanto, tenemos palabras de esperanza. Pablo lo sabía muy bien en el texto que hemos leído, cuando le habla a los romanos. Y solamente son 2 cosas necesarias para que el Evangelio circule. 2. Una, o 2 elementos. El que Dios envía a predicar, y si lo aceptas o no lo aceptas. Dios enviándote y tú yendo. Ya está, no hace falta nada más. Ningún título, ningún estudio teológico, no. Dios te envía, Dios hoy te está enviando. Hoy te está enviando. Predica, ¿lo estás haciendo? Lo estoy haciendo, Domingo, no estoy acusando porque me lo estoy preguntando a mí mismo. Porque lógicamente, vamos a ver, no podemos ser tan egoístas como de ir con unos amigos, todos sedientos, y tú encontrar agua y que te la bebas tú solo. Tendrás que compartir el agua con tus compañeros. Si realmente algo ha ocurrido en tu vida, si realmente has nacido de nuevo, si realmente Cristo ha llenado tu corazón, ese agua repártela con otros. Y eso hizo la samaritana. Fue a repartir el agua viva con toda Samaria. Fue a repartir el agua viva. Y hubo resultado. ¿Por qué no hay resultado? Porque a lo mejor no estamos compartiendo el agua viva. O quizá todavía no la tenemos. Esa es la realidad. No hay otra. No hay otra. No hay otra. Terminando, bueno, no sé. Tanta fue la aceptación, como he dicho, que no les importó que fuese judío. Sus ideas tradicionales quedaron atrás. Le dieron igual la raza, la etnia, el color, le dieron igual. Vamos, que un judío enemigo va a ver, ese va a ser el Mesías. No tuvieron en cuenta eso. ¿Cómo? La religión está toda la vida que me han dicho que los protestantes que no creen en la Virgen, a mí me van a decir ahora que yo soy de los marrajos de Cartagena de toda la vida. Bien. Si es lo mismo, si la historia se repite, no ha cambiado nada. Pero es que no se trata de religión, se trata de relación con el Maestro, relación con Jesús de Nazaret. Vamos a ir rompiendo ya cualquier tipo de molde, porque ya está tan arraigado durante siglos que nos cuesta mucho trabajo creer en el Maestro.
Al final le pidieron que se quedase con ellos. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos. Y se quedó 2 días, se quedó con ellos. Voy a leer lo siguiente. Hay 2 autores bíblicos, un tal Brius y un tal, este si lo conoces, Ernesto Trenchard, que dice con respecto a este pasaje, dice lo siguiente. Primero este hermano, que los samaritanos invitaran a un maestro judío a quedarse con ellos sin miedo al rechazo, muestra completamente cómo Jesús se había ganado la confianza de ellos. Jesús se ganó la confianza de ellos, si no, no se hubieran fiado de un extranjero, máxime con la rivalidad que había. Eso, bueno, es una opinión personal de Brius. Después tenemos a Ernesto Trenchard, le conocemos, bueno, conocemos sus escritos, su doctrina. Dice, durante el tiempo que se quedó con los samaritanos, razonando con ellos, discutiendo con ellos y explicándoles las escrituras, se añadieron un número enorme de creyentes y complementó Jesús el trabajo de la mujer. Pero la pionera fue la mujer. Y Cristo vino a complementar lo que la mujer había empezado. Hubieron 2 tipos de discursos que ahora lo vamos a ver en un momentico, cómo se dice en el idioma original, para poder entender cuál fue el discurso de ella y cuál fue el discurso de él. 2 detalles más. En primer lugar, no les bastó a los samaritanos el testimonio de la mujer, sino indagaron por sí mismos en la persona de Jesús. Cuando mi amigo Julio, que ya no está vivo, me dijo que en Cristo era el camino, la verdad y la vida, me puse inmediatamente a indagar, a investigar, a leer, a buscar. Visité todas las iglesias de todas las denominaciones de Cartagena a buscar, y después ya mis viajecitos a Israel, porque yo no me lo voy a creer todo, yo quiero investigar, yo quería razonar, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Fue un acto de indagación. No es que yo nací protestante, yo nací Domingo Sánchez Inglés y un día me presentaron a Cristo y creí en él, bebí de su agua y sació mi vida. Y es lo que estoy haciendo, predicar de Cristo. Yo lo siento, no es, en mi caso concreto no fue así. Yo no nací en ninguna religión, bueno sí, en la que había, en la oficial. Si hubiera nacido yo, habría tenido otra religión oficial, en la religión oficial del país, como todo el mundo. En primer lugar, no les bastó el testimonio de la mujer, indagaron en la persona y dijeron lo siguiente: ya no creemos solamente por tu dicho, muchacha, porque nosotros mismos hemos oído, ya no por lo que tú has dicho, sino es que ahora hemos escuchado al maestro y él ha completado y realmente no te has equivocado, vecina, no te has equivocado. Realmente tenía razón cuando me predicabas por la calle Miguel. En Cristo he encontrado la solución a mi vida. Porque cuando me predicaste por la calle Mayor de Cartagena me dirigí a Él y Él cambió mi corazón, cambió mi vida y cambió la forma de ver el mundo. Por lo tanto hay doble parte. Tú escuchas, pero dirígete a aquel del cual estás escuchando. Si no, se queda simplemente en religión. Un carné más con una foto al bolsillo y ya está. Y eso no tiene sentido ninguno. Porque carné cuando llegó Jesús tenía todo el mundo. El partido tal, el partido cual, los celotes, los escribas, los fariseos, los partidos ya estaban. Y Jesús era los que más desechaba. Decía que no tenéis que ir a ninguna iglesia. Si el tema está en que tenéis que creer en mí. Lo que pasa es que lógicamente los cristianos nos reunimos en un lugar, porque la iglesia somos nosotros, para alabarle, para glorificarle, para acercarnos a su mesa, para escuchar su palabra, para tener comunión. Pero con el tiempo, ¿verdad?, los conceptos autóctonos, los primeros, podemos perderlos. Es interesante considerar las palabras griegas que se utilizan para los dos discursos. Y con esto creo. La palabra dicho, porque ella corresponde al testimonio de la mujer, lo que ella dijo. En griego se dice lalía, glosolalia, quiere decir el hablar muchas lenguas, la glosolalia, que aparece en Hechos 2. Lalía. Ella dio un discurso. La traducción correcta en el diccionario es charlas o palabras expresadas con mucha credibilidad. O sea, la lía es cuando tú hablas algo en lo cual crees, con efusividad, como a mí me gusta hablar del Señor. Eso es lo que ella dijo. Sin embargo, para referirse al testimonio que Jesús dio en esos 2 días, ya no usa la misma palabra. No dice que Jesús dio un discurso, una lalía, no. Sino utiliza la palabra logos. Logos. Es una palabra más autoritaria, una palabra de autoridad, que hace referencia a la palabra de Dios. Ella era palabra de hombre, o palabra de ser humano, y Jesús era palabra de Dios. Y esta palabra vino a complementar la otra. Alguien te predica,
después tú escuchas a Cristo y eso se complementa. Gracias por haberme predicado, porque me he dirigido a ese Cristo del cual tú me predicaste y realmente es real, es cierto. Ha cambiado, ha transformado mi vida y la ha llenado tanto que no puedo callarme. No puedo dejar de expresar lo que ha ocurrido en mi vida. Hombre, todos sabemos el proceso del recién convertido, eso nos ha pasado a todos, ¿verdad? Los altos, los bajos, después nos decepcionamos con este, con aquel. Pero eso es normal, eso es lógico, ese es el proceso de maduración. No el proceso para alejarse, porque ahí el enemigo está ojo a visor para meterte todo el chisme habido y por haber, para ver si te arranca. Y si superamos justo esa prueba, ahí es cuando viene nuestro crecimiento espiritual para siempre. Cuando venzamos esa gran prueba, que es la primera del recién convertido. ¿Verdad? Porque al principio lo vemos todo de color de rosa, después pensamos, oye, pues si yo pensaba que Ramón era perfecto, madre mía, los defectos que tiene, anda, y Elvis, y el otro, pues me he equivocado. Aquí no está la verdad, claro que no, es que la verdad está en Cristo, te lo estamos diciendo, en nosotros no, la verdad está en Cristo, porque saldríamos corriendo de todos los lugares, porque todos los seres humanos somos pecadores, en potencia y en acto, lógicamente. Los samaritanos, creyeron al inicio por lo dicho, pero no se quedaron allí, corrieron al Maestro y les testificó personalmente. Qué maravilloso hubiera sido, ¿verdad?, haber hablado con Jesús en persona. Oye, pero ¿y por qué? Pero si la Biblia dice, no sé lo que habría, no sé ni el diálogo, pero muchos creyeron. Muchos porque él cuando hablaba, él es el Logos. En el principio era el Logos y el Logos estaba con Dios y el Logo era Dios. La palabra es Cristo, en Juan 1:1, y era la misma palabra de Dios la que estaba hablando, y la palabra convence cuando un corazón, lógicamente, se rinde al Señor. Si el creyente quiere crecer y madurar, necesita establecer una relación personal con Cristo, no quedarse con la experiencia inicial de la salvación, porque eso es bueno. Pues me conformo con esto, sino seguir conociéndole cada día más. Le conocemos a través de su palabra, a través de la oración, a través de, pues eso, la oración, su palabra, relación con los hermanos, y eso es lo que nos lleva al crecimiento. Y en segundo lugar, que dije en primer lugar hace mucho tiempo, después que se quedó en Samaria por 2 días más, ¿qué hizo? Anunciar el mensaje del Evangelio, porque el Evangelio era él. La buena noticia era el mismo. O sea, estaba predicando el mismo Jesús, estaba predicando la noticia, estaba dando la noticia. Esto es, bueno, impensable, pero así fue. Anunciando el mensaje, logrando que el número de creyentes creciese. Y esto que es lo que nos demuestra que el enfoque que Cristo tuvo cuando vino a esta tierra era salvar a la humanidad, rescatar y salvar. Esa era la función del Maestro. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Y termino con el último versículo de Juan 4:42, el Salvador del mundo. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. ¿Quién es el que salva? Pues el Salvador es el que te rescata. Estás en una mala situación y te rescata. Y Cristo vino a sacarnos de malas situaciones, a rescatarnos. No un hombre. Un hombre quizás nos dijo que había un equipo de rescate. Y que el jefe del equipo de rescate se llama Cristo, eso sí. Pero no son las personas, es Cristo. Y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Finalmente, vamos a leer algún versículo, el apóstol Juan presenta a Jesús con el título de Salvador del mundo. Y Salvador es un título que también se le atribuye en el Antiguo Testamento al mismo Dios. Podemos verlo, por ejemplo, en Isaías 62:11. Porque Isaías 63, quiero que sepáis que es un capítulo que todos tendríamos que conocer. O el 50, no recuerdo, 53 o 63, bueno. Borrad eso. Dice Isaías 62:11: He aquí que el Señor hizo oír hasta lo último de la tierra. Decida la hija de Sión, Jerusalén: He aquí viene tu Salvador. He aquí su recompensa con él y delante de él su obra. Ya sabían, cuando escucharon los judíos la palabra Salvador, ya la entendían, porque ya la habían leído en el libro de Isaías, que Dios es el Salvador. Y este título no solamente aparece en el Antiguo, en el Nuevo, lo acabamos de leer, por un lado, en Juan 4:42, que no hace falta ponerlo, y ahora en Primera de Juan 4:14, que es una epístola escrita por el mismo apóstol en otro lugar, Primera de Juan. 4:14 señala a nuestro Jesús como el Salvador del mundo. Dice así Primera de Juan 4:14: Y nosotros hemos visto
y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Ahí tenéis el título. ¿Quién es el Salvador del mundo? Jesucristo. ¿Quién es el Salvador del mundo? Aquel señor que se sentó a esperar a aquella mujer samaritana. ¿Quién se quedó 2 días en Sicar? El Salvador del mundo. ¿Quién convenció a los sicareños de que eran pecadores? El Salvador del mundo. ¿Quién les salvó? Pues el Salvador del mundo, para hacer honor a su título. ¿Quién? Pues nuestro Cristo. Aquí, así que para terminar, si hay alguien que merece el título de Salvador, ese es nuestro Señor Jesucristo. Lo hemos visto en estos versículos, lo podemos ver a lo largo de los 4 evangelios que van describiendo su incansable ministerio. ¿Siempre a favor de quién? De las ovejas perdidas. Lloraba por la gente que se perdía. Siempre lloraba. Hay un lugar en Jerusalén que le llaman en latín Dominus Flevit, que le han puesto, no sé si fue allí o fue en otro lugar, quiere decir en latín Dominus, el Señor lloró. Lloró cuando vio a Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén. ¿A cuántos profetas te envió y a todos los apedreaste? Ay, si yo quisiera reunirte como la gallina a sus polluelos. El Señor sufría por los que se perdían y su misión era rescatar y salvar constantemente al que se había perdido. Así que para concluir, Jesús, el Cristo, es el Salvador del mundo. Está en nuestro corazón por su Espíritu Santo y vamos a anunciar a los 4 vientos, para aquellos que ya están maduros, hay un Cristo que puede salvarte. Y verán la cantidad de frutos que el Señor va a recoger, porque están esperando. Él no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros. Él a través de nosotros, mejor dicho. Pero vamos a ir y vamos a hablar, no nos avergoncemos a nuestros vecinos. La persona que menos te imagina, ¿verdad que tú no te imaginas a lo mejor? Piensa por un momento. Venga, tu padre, tu tío, ¿te lo imaginas aquí en la iglesia diciendo Señor, te amo? Uy, va, ¿qué dices? Si ateo, si es de otra religión. Pues árboles más grandes han caído. He tenido el privilegio de verlo a lo largo de toda mi vida cristiana. Esta persona, aquí en la iglesia, ¿cómo? Imposible. Pero es que es el Señor. Y nosotros nos avergonzamos. No, a esta persona no. Porque está, no, sí, pues a esa persona que tú dices, no, es así. Porque a lo mejor ese fruto precisamente es el que está listo para la siega. Corre, hermano, a lo largo de todos estos días y cosecha. Porque hay mucho fruto que hay que recoger. Mucho, mucho, mucho. Hay trabajo en el campo. No dejárselo a los que contratan, vamos a ir al campo espiritual, lógicamente. Y predicar sin avergonzarnos que Cristo... Y conoceréis a alguien. Yo en mente siempre tengo algunas personas que sé que tienen... Bueno, todo el mundo tiene necesidad. Y bueno, y cada uno hace pues lo que puede. Me imagino que tendréis amigos, vecinos, conocidos, que necesitan a Cristo. No os avergoncéis de hablarle de Cristo. No os avergoncéis, de verdad, no nos avergoncemos. Me lo digo a mí mismo también.